Buenas tardes, mi nombre es Abraham de Jesús Corral Apolinar, soy del grupo del 301, estudio en la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias y Ambientales y curso la carrera de Ingeniero Agrónomo. Bueno, hoy les hablaré acerca de el balanceo de ración para cerdos en la fase inicial en su crecimiento. Bueno, antes que nada de comenzar a realizar este proceso, lo primero que debemos tomar en cuenta es que se harán uso de dos tablas, una que se llama ingredientes y otra que se llama requerimientos. Bueno, una vez aclarado esto, se realizará principalmente lo que se conoce como el método de cuadrado de Pearson. En este se necesita el dato de la proteína cruda, en el cual para esto es necesario la tabla de requerimientos. Entonces nos ubicamos en nuestra tabla de requerimientos y ubicamos la proteína cruda en la fase inicial o en la fase de postdestete de los cerdos. En este caso, la proteína cruda es de 18.13. Entonces, una vez ya tenido este dato, cabe mencionar que este método, en este método vamos a utilizar cuatro ingredientes, dos ingredientes que van a ser mayores a la proteína cruda de requerimiento y dos ingredientes que van a ser menores a la proteína cruda de requerimiento. Después nos vamos a lo que es la tabla de ingredientes y nos ubicamos qué ingredientes qué ingredientes tienen proteína cruda mayor a la del requerimiento. En este caso, como podrán ver, puede ser lo que es o más bien es la soya, harina y la soya integral. Después tenemos lo que es los ingredientes menores con proteína cruda, menor a la proteína cruda de requerimiento, como por ejemplo el salvado de trigo y el maíz. Bueno, una vez identificado estos, los procederemos a pasar en esta tablita, en la cual se pasarán los ingredientes con su nombre. En este caso pasaremos el ingrediente y la proteína cruda que este tiene. Por ejemplo, en la proteína cruda de la soya de harina es 45.22, perdón, y la soya integral tostada. También pasaremos lo que es su proteína cruda. En este caso, su proteína cruda es de 36.42. Y aquí también se van a agregar los otros dos ingredientes con proteína cruda menor a la proteína cruda de requerimiento. En este caso que sería el salvado de trigo, y vamos a pasar lo que es su proteína cruda. En este caso tiene una proteína cruda de 15.62 y también vamos a pasar lo que es el otro ingrediente que sería el maíz, también que tiene una proteína cruda de 7.88. Bueno, una vez obtenido ya este paso y estos datos, pues se va a proceder, o se procede más bien, a realizar una resta cruzada. Es decir, primero vamos a restar los datos o los ingredientes que son menores a la proteína cruda de requerimiento. En este caso, es decir, vamos a restar lo que es la proteína cruda de requerimiento menos lo que es la proteína cruda del ingrediente, y así también con la proteína cruda del maíz. Entonces, el 18.13 es de la proteína cruda del requerimiento menos el 7.88 de la proteína cruda del ingrediente del maíz. Y ahora bien, en este paso ya no se sigue la misma lógica. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, aquí estamos restando la proteína cruda del requerimiento menos la proteína cruda del ingrediente. Y si hacemos esto, se darán cuenta que este dato es mayor. Entonces, los datos que nos va a arrojar van a ser negativos. Entonces, eso no es lo que queremos. Entonces, para eso, primero restamos el ingrediente con proteína cruda mayor menos la proteína cruda del requerimiento. Y así también con el otro. Es 36.42 menos el 18.13. Y posteriormente realizamos lo que es la sumatoria.
Esto para ver cuál es la suma total de las partes de la proteína cruda de estos ingredientes, las cuales son 58.14. Bueno, después para realizar lo que es con respecto a lo que es el porcentaje de las partes de los ingredientes, esto se va a obtener de multiplicar esta parte de 2.51 por lo que es la constante de 100. Y cabe mencionar que al ser una constante, esta constante se va a tener que fijar. Entonces, esto se va a tener que, después de multiplicar, se tiene que dividir entre el número total, que es 58.14. Pero también como va a ser un número que se va a estar repitiendo aquí al desplazar la fórmula, pues también la tenemos que fijar. Entonces la fijamos y ya después solo nos desplazamos. Después aquí hacemos de igual manera la sumatoria y como podrán darse cuenta aquí tendrían, como es un porcentaje, entonces aquí nos tendría que dar el 100%, como pueden ver aquí. Y pues aquí no se hace ninguna fórmula en respecto al ingrediente. Aquí solamente se va a pasar lo que es el nombre de cada ingrediente. Por ejemplo, la soya de harina, lo que es la soya integral tostada y también lo que es el salvado de trigo, también, y por último lo que es el maíz. Bueno, aquí para después vamos a calcular lo que es el aporte de proteína en porcentaje. Bueno, se realiza de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer es multiplicar el porcentaje de las partes de los ingredientes, esto esto lo vamos a multiplicar por la proteína cruda del ingrediente. Todo esto lo vamos a dividir entre la constante, que sería el 100. Pero si se dan cuenta, como ya habíamos dicho, es una constante, se tiene que fijar. Entonces le damos Enter y nos da nuestros resultados. Y desde aquí pues ya podemos nosotros desplazarnos y obtener los resultados. Bueno, aquí cabe mencionar que tenemos que hacer la sumatoria para ver qué tanto aporte de proteína cruda nos está aportando esta suma. Entonces vamos a ver, hacemos la suma y nos dice que nos da un aporte de proteína cruda de 18.13%. Entonces, para comprobar esto, tenemos que irnos a nuestra tabla de requerimientos y ver qué aporte de energía, qué aporte de proteína cruda tenemos en la fase inicial. Entonces, tenemos un 18.13. Como podrán ver, los dos son muy semejantes, más bien son iguales. Entonces, esto quiere decir que tanto el aporte de ingredientes de energía y el aporte de ingredientes de proteína de requerimientos son iguales. Bueno, para calcular lo de que es el consumo en materia seca, se realiza este procedimiento. Primero lo que vamos a hacer es vamos a multiplicar el porcentaje de las partes de los ingredientes. Esto lo vamos a multiplicar por el consumo de materia seca, que es 1.32. Esto lo vamos a dividir entre lo que es la constante. Cabe mencionar que este consumo de materia seca, que es 1.32, va a ser constante porque se va a repetir aquí en la fórmula, entonces lo tenemos que fijar, al igual que nuestra constante del porcentaje. Entonces lo único que hacemos es dar Enter y solo arrastramos nuestra formulita. Entonces, de igual manera, hacemos la suma, vamos a proceder a hacer la suma y nos dice que da un consumo de materia seca de un aporte de 1.32. Entonces, de igual manera como lo hicimos para ver qué aporte de energía, aporte de proteína teníamos en los requerimientos que se requiere, tenemos que también checar o verificar cuánto de requerimientos se necesita para el consumo de materia seca. Entonces nos vamos a la tabla de requerimientos y nos vamos a consumo de materia seca y nos dice que es 1.32. En este caso, pues
Como se darán cuenta, al igual que el aporte de proteína, el consumo de materia seca es igual en cuanto a su valor de aporte y requerimiento. Bueno, en este caso, para el contenido de materia seca, pues aquí no se va a hacer ningún cálculo. Simplemente vamos a ver qué contenido de materia seca contiene cada uno de los ingredientes. En este caso, primero vamos a ver el contenido de materia seca de la soya de harina. Entonces nos vamos a nuestros ingredientes. Soya de harina contiene lo que es una materia seca de 89.6. De igual manera con lo que es la soya integral tostada, que sería 92.5. Después sería lo que es el salvado de trigo con 88.5. Y por último tenemos a lo que es el contenido de materia seca del maíz, que corresponde al 88.9. Bueno, ya una vez aquí, entonces nos vamos al apartado donde dice que debemos calcular el aporte de energía metabolizable. Básicamente se va a calcular con la multiplicación de lo que es el porcentaje de las partes de los ingredientes. Este multiplicará a lo que es la energía, el aporte de energía metabolizable. En este caso lo vamos a encontrar en los ingredientes y es este apartado, la parte de energía metabolizable. Entonces la soya de harina nos va a proporcionar 3.2% de energía metabolizable. Pero aquí aún no hemos acabado, porque tenemos que dividir en lo que es nuestra constante, que es el 100. Entonces aquí vamos a tener que fijar nuestra constante. Entonces, de aquí ya nosotros podemos ir desplazándonos. Perdón, aquí cometí un error. Bueno, sería aquí, pero me equivoqué. Entonces aquí sería igual. Vamos a multiplicar lo que es el porcentaje de las partes, todo esto por el aporte de energía metabolizable. En este caso sería 3.2 y vamos a dividirlo entre la constante, nuestra constante, que sería el 100. Entonces lo dividimos, fijamos la celda y bueno, ya desde aquí nosotros ya estamos aquí, deslizamos hacia abajo, pero estos datos que tenemos aquí, cabe mencionar que no son los correctos. Entonces, para corregirlos debemos hacerlo de manera manual. Entonces, debemos de introducir aquí el aporte de energía metabolizable para cada uno de los ingredientes. En este caso, buscaremos el aporte de energía metabolizable de la soya integral tostada. Entonces, de la soya integral tostada tenemos un 3.7 de energía metabolizable. Entonces, de igual manera, para lo que es el salvado de trigo. Vamos a la tablita, vemos el salvado de trigo aporta 2.4 de energía metabolizable. Y por último tenemos a lo que es el maíz. En este caso, pues vamos a ver cuánto de energía metabolizable tiene el maíz y es 3.3. Bueno, de igual manera, hacemos una suma. Hacemos una suma para comprobar o ver qué tanto aporte tenemos de energía metabolizable. En este caso me da un aporte de energía metabolizable de 2.947. Y de igual manera, como lo hicimos en los ejercicios, en los cálculos anteriores, vamos a tener que verificar el aporte. Ya aquí está, que son 2.947. Entonces tendremos que ver el requerimiento de energía metabolizable. Entonces vamos a la tabla de requerimientos y requerimientos de energía metabolizable son 3.23. En este caso, si se darán cuenta, pues el requerimiento es mayor al aporte de energía metabolizable. Bueno, en este caso, para calcular el consumo en base húmeda por cerdo al día, entonces lo que tenemos que hacer es de aquí para obtener estos resultados, vamos a
a multiplicar lo que es este valor, que es del consumo de materia seca en kilogramos, lo vamos a multiplicar por nuestra constante que es el 100. Y como ya hemos mencionado reiteradamente, vamos a fijarlo. Entonces, lo vamos a dividir entre este contenido de materia seca. Entonces, ya estando la fórmula, ya presionamos Enter y nos da un valor de 0.6 y simplemente desplazamos nuestra formulita. Entonces, aquí también que vamos a querer saber cuál es la suma de estos valores. Esto me da una suma de 1.477. Bueno, después realizaremos lo que es el consumo de calcio en porcentaje. Cabe mencionar que este procedimiento, este cálculo es similar a lo que es el cálculo del aporte de energía metabolizable. Solo que en lugar de energía metabolizable vamos a colocar el valor del consumo de calcio por los ingredientes. Entonces vamos a multiplicar lo que es el consumo, lo que es el porcentaje de las partes de los ingredientes. Esto lo vamos a multiplicar por el consumo de calcio. Entonces nos vamos a los ingredientes, nos vamos a la soja de harina y veremos cuál es su consumo de porcentaje de calcio. Entonces me dice que es 0.24. Lo insertamos y de igual manera que vamos a tener que dividirlo entre nuestra constante, que es 100. Lo dividimos y aquí vamos a tener que fijar de igual manera la celda. Entonces, de aquí ya. Entonces, me desplazo, pero al igual como pasó en esta parte del aporte de energía metabolizable, tenemos que ingresar cada uno de los datos de consumo de calcio de cada uno de los ingredientes. En este caso, el consumo de calcio de la soya integral. Nos vamos a la tablita de ingredientes, vamos a la soya integral tostada y vemos cuánto de porcentaje de calcio tiene. Entonces, así vamos a ir haciéndole con los demás ingredientes. Por ejemplo, aquí en el salvado de trigo, vamos a eliminar y nos vamos a ingredientes, salvado de trigo y porcentaje de calcio 0.14. Y por último, lo que es el maíz. Borramos esto, nos vamos a la tabla de ingredientes, maíz, el calcio, que nos va a aportar un 0.03% de calcio. Y en el fósforo, pues también se va a hacer de igual manera que en el consumo de calcio. Entonces, es decir, vamos a multiplicar lo que es el porcentaje de las partes de los ingredientes. Entonces, esto lo vamos a multiplicar por el consumo de fósforo de cada ingrediente. Entonces, nos vamos a los ingredientes, la soya de harina, y vemos cuánto de fósforo en porcentaje tiene, que es 0.22. Entonces, también aquí vamos a tener que ingresar lo que es la división de nuestra constante. Entonces, que serían 100. Entonces, vamos a dividirlo y vamos a fijar nuestra celda. Entonces, aquí ya vamos desplegándonos hasta aquí. Entonces, de igual manera, como lo hicimos en el consumo de calcio, entonces lo que vamos a hacer es borrar esto y vamos a ir ingresando el consumo de fósforo de cada ingrediente. Entonces nos vamos a la tabla de ingredientes, buscamos la soya integral tostada y buscamos cuánto de fósforo nos aporta. De igual manera, en lo que es el salvado de trigo, y vamos a ingresar su dato. A ver, 0.33% de fósforo. Y por último vamos a ingresar el dato de consumo de fósforo en porcentaje de lo que respecta en cuanto al maíz, que sería 0.06. Bueno, aquí en estos dos vamos a realizar lo que es la sumatoria, la suma de este consumo para ver el aporte que tenemos de calcio. De igual manera aquí, y como nosotros
ejemplos de los cálculos vamos a tener que ver o comparar el aporte del consumo de calcio de un ingrediente y el requerimiento que se necesita. Bueno, entonces nos vamos a la tabla de requerimientos, vemos el cuánto de requerimientos se necesita de calcio en la etapa inicial y que son 0.733. De igual manera aquí, pues este dato sigue siendo mayor, el requerimiento sigue siendo mayor al aporte de los ingredientes. De igual manera aquí, pues hacemos la suma, eh, seleccionamos todos nuestros datos y de igual manera aquí vamos a ver la comparación del aporte de los ingredientes y el requerimiento del consumo de fósforo. En este caso nos vamos a los requerimientos y vemos lo que es el fósforo en la etapa inicial, entonces que es 0.363. En este caso, pues también sigue siendo mayor el requerimiento que el aporte que nos dan estos ingredientes. Bueno, en esta parte vamos a calcular la preparación de 1000 kilogramos en base húmeda. En este caso, este cálculo se hace con la multiplicación del consumo en base húmeda por cada cerdo al día. Lo vamos a, a multiplicar por lo que respecta del 100%, perdón, por el 1000%, lo vamos a multiplicar por 1000 kilogramos, perdón. Vamos a multiplicar por 1000 kilogramos, que esta va a ser nuestra constante. Entonces lo que hacemos, como va a ser una constante, la vamos a tener que fijar. Entonces esto, la multiplicación, y por último vamos a tener que dividir este valor entre el total del consumo en base húmeda por cada cerdo al día. Ajá, y como también va a ser una constante que se va a repetir en esta formulita, entonces la fijamos. Entonces desde aquí ya nosotros nos podemos desplazar. Y ya aquí, pues, por último aquí hacemos lo que es la suma de esta preparación en 1000 kilogramos. Y como ven, nos tiene que dar los 1000 kilogramos. Esto quiere decir que esta preparación está bien. Bueno, ya por último, vamos a realizar lo que es el alimento para 80 cerdos por un periodo de 30 días. Bueno, esta básicamente se realiza con la multiplicación del consumo en base húmeda por cada cerdo al día. Esto lo vamos a multiplicar por la constante de lo que son los 80 cerdos, y también lo vamos a multiplicar por la constante del periodo en días, que son 30. Entonces, aquí cabe mencionar que como son constantes, vamos a tener que fijarlos. Fijamos los dos, la constante de los cerdos 80 y el periodo de los 30 días. Entonces ya con esto, nosotros ya podemos desplazarnos y para finalmente obtener nuestro total en la sumatoria. Suma. Bueno, aquí seleccionamos nuestros valores y para alimentar a 80 cerdos durante un periodo de 30 días se requiere 3.545.400 kilogramos. Bueno, eso es todo de mi parte. Espero que esto les sea de gran ayuda.